Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Aquarios 4K, la Fish Room de Aquarios 4K. Hoy igual me escucháis con un poco de eco, ya me disculpáis, pero es que me dejé el micro en... no sé dónde me lo dejé, la última vez que estuve grabando en casa de Juanmi, haciendo el último vídeo, que no sé si lo habéis visto, pero si no lo habéis visto, insisto, tenéis que verlo. Bueno, el tema, me voy a poner aquí para que me veáis. No sé si se me ve mucho, no sé si tengo luz, si tengo poca luz o algo. Calor. El tema de hoy es el calor asfixiante, el calor infernal, el calor del demonio. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, la Fish Room de momento se mantiene estable dentro de la gravedad. Cuando digo estable dentro de la gravedad, digo que estamos aquí a unos 27 grados, unos 27 grados y medio. Ahora mismo aquí dentro de la Fish Room. Ojo, en esta casa todavía no tengo aire acondicionado, no tengo nada. Por no tener, seguimos sin lámpara aquí, sin ventilador de techo. En fin, pero es que, mirad, atentos. Aquí 27 grados y medio, pero mirad, vamos al salón que le pega el sol desde que amanece, desde el minuto cero que amanece, hasta aproximadamente todo el día. Mirad, vamos para allá. Mirad esta maravilla, 33 grados a las 8:43 de la tarde. ¿Vosotros os pensáis que esto es normal? O sea, es que literal, toco la pared con este gotelé precioso, toco la pared y está caliente. ¿Qué es esto? Tengo que repintar el salón. Mirad, me quedó del anterior color que tenía, aún se ve por debajo. Pero bueno, toco la pared y está caliente porque aquí pega el sol, al igual que no voy a enseñar lo que hay fuera, pero bueno, pega el sol en toda la pared y así está, a 33 malditos millones de grados. Pero es que claro, a 33 grados estamos en el salón, pero es que en la calle estamos a 41 grados que han hecho hoy aquí en Albacete, a día 14 de junio. O sea, cuando llegue el 14 de agosto esto va a ser un horno, va a ser imposible vivir y nos vamos a tener que ir a vivir al mar. En fin, como hoy va de calor la cosa, vamos a deciros un poquito el tema. Ya tenemos aquí puesto el enfriador a tope, el enfriador casero. Obviamente, ya lo habéis visto en algún vídeo, pero bueno, la verdad es que con esto me voy apañando bastante bien el tema, las jornadas. Es un ventilador de pinza que, escucha, en el soporte de la pantalla, bastante bien colocado, bastante útil. Por cierto, alguien me pidió la medida de esto, tengo que medirlo y enviárselo, no se me olvida. Así lo tengo yo, con el termostato, que lo tenemos por aquí dentro, el skimmer. Y vamos a ver qué temperatura, 26,1, yo lo tengo para que salte cuando alcance los, no sé si 26 grados y medio, creo que es, y entonces me lo baje a 25 grados y medio. Así lo tengo yo configurado, no pasa nada por si llega a 26 grados y medio. De todas maneras, el coral que tengo aquí me he querido esperar también a que pase un poco el verano para seguir metiendo, porque aparte tenía dos problemas. Uno, la ciano, que ya me estoy haciendo con ella, y otro, la diatomea, que creo que tengo que cambiar los filtros de la osmosis. Pero bueno, vamos a esperar a que pase el verano, que ahora sigo haciendo pruebas, y esto os lo adelanto ya para el vídeo de este fin de semana. Estoy preparando ya todos los acuarios, porque me voy de vacaciones ahora a finales de semana, y estoy haciendo pruebas de autorrellenadores, pruebas de... también hemos puesto una cámara. Bueno, iremos dando un vídeo, detalles de lo que hago yo cuando me voy de vacaciones con los acuarios, para evitar accidentes como el que tuve el año pasado en vacaciones, que ahora os explicaré, que fue gordo, y que yo creo que nunca llegué a contar en el canal. Pero telita lo que pasó. Dicho esto, vamos a ver más cositas de los acuarios. Dejamos ya tema calor. De momento estos acuarios más o menos se mantienen bien, 26, 27 grados. Vale, ok. De momento me preguntáis por el filtro de acero inoxidable. Filtrazo, Filtrazo, la bomba súper silenciosa, lo tengo quitado porque ahora mismo no tengo un acuario donde montarlo. A ver si montamos otro y le damos cera, que vamos a montar, ya os dije. Como os comenté la semana pasada, que este acuario, que ahora mismo está genial, pero el grado de asalvajamiento es bastante bestia. No me gusta el acuario como lo tengo ahora. No es que no me guste el acuario en sí, sino no me gusta la elección de plantas que hice en su día. Fue un fallo, lo reconozco, pero bueno, la verdad es que la Vallisneria nana, que es la que pues, prácticamente puebla todo el acuario, es una planta muy chula y la estáis viendo, hoja muy finita, aproximadamente un tercio de hoja de una Vallisneria normal, quizás algo menos. Es una planta muy chula, pero no termina de hacerme el efecto que yo quería aquí. Me encanta el efecto de la Monte Carlo encima de los troncos, me encanta. Ahora mismo está, ojo, sin CO2 desde hace 3 semanas, Y de momento, oye, aquí está, sí que es verdad que se nota un poco ahí de despoblamiento en las hojitas,
Pero bueno, ni tan mal, no parece grave el tema. Las gambitas siguen por aquí a tope, bucefalandras obviamente también. Si queréis ver bucefalandras, insisto, ver el montaje del bucefalandrario este fin de semana, que es una pasada. Y en las plantas, estas me las voy a quedar, evidentemente, estas Cryptocoryne pigmeas, que las podéis encontrar en peces, una pasada de plantita, súper pequeñita, mirad qué tamaño de planta tienen, o sea, hojas súper pequeñitas, no crecen más, y para montajes así, para dar densidad y para primeros planos, una pasada. Mala elección, el resto de plantas, tanto la Sagittaria que hay por aquí como el resto de la Vallisneria. Bueno, le daremos una vuelta. Quizás no para hacer un terrario como dije en el otro vídeo, pero sí un montaje low, un aguas negras, me dijisteis, muy bonito, un aguas negras. Se podría mirar el tema de unas aguas negras. Y aquí encima de la mesa, pues sí que es verdad que quizás montemos un acuarete, pues ya en condiciones, son 50 metros, o sea, sí, 50 metros de ancho. Son 50 centímetros de anchura y de profundidad le puedo dar lo que quiera, así que podemos montar algo chulo. Me apetece un Iwagumi, no lo sé. La pantalla va a ser esa. Así que con lo que me dé, pues eso ha dado. Dicho esto, mirad, otra cosita. ¿Visteis este cuadro en Instagram hace un tiempo? Bueno, pues este me lo regaló la jefa, me lo regaló Lorena, y la verdad es que me flipa. Mirad, ahí lo hicieron en plan cartel de cine. Lo hizo una chica que se llama Chinarte en Instagram, luego la buscáis, hace así carteles en plan, bueno, por encargo y tal. Y la verdad es que bastante bien, oye, me mola bastante. Detalles, los nemitos, ranitas, mirad esos azureus, cómo molan, Mirad ese Flavescens, que también estuvo en el canal mucho tiempo, ese Chelmon por ahí atrás, las gambitas que no falten, qué más, la plaquita de YouTube, obviamente. La verdad es que, oye, detallazos, aquí está Rantanplan III, que quería que apareciese, y allí tenemos a Rantanplan, y la verdad es que, oye, no, este no es Rantanplan III, este es Rantanplan I, que nos lo enviaron desde peces. Ahí lo tenéis, a Rantanplan I. El estanque, esto lo han incluido por... Vamos a ver, creo que es una indirecta bastante directa. Y yo, obviamente, el calvo más sexy de YouTube. En fin, me gusta, la verdad es que bastante detalle el tema. Gracioso, sin duda alguna. Y nada, todavía no he montado los Wagikusas, me voy de vacaciones, no quería más historias, solo me voy una semana, chicos, os dejaré vídeos preparados. No temáis, no quería complicaciones, de momento lo vamos a dejar así, porque no tengo tiempo ahora mismo de estar encargándole a alguien que se encargue también de los Wagikusas, porque me van a colgar de un pino. Este acuariete, ¿cómo va el acuario? El acuario va muy bien. El que no va tan bien soy yo, porque soy un poco, pues eso, de otro barrio. ¿Por qué? Porque os acordáis del Fissidens que metí, que el Fissidens está muy bien, está creciendo, está sacando brotes nuevos, hojas nuevas, pero con el Fissidens introduje el alga filamentosa. En fin, no digo que por introducir esa alga filamentosa con el Fissidens ahora se me está expandiendo por el acuario. No digo eso, ¿vale? Hay pocos, la alga filamentosa al fin y al cabo la quitas y ya está. Tengo que encontrar qué es lo que me está generando ese desequilibrio, quizás un poquito de exceso de fosfatos, puede ser, no lo sé, y erradicarlo, ¿vale? Que esto no pasa nada, que esto lo pongo yo en orden enseguida. Al fin y al cabo es un poquito. Por lo demás el acuario no tiene una pega, me gusta cómo está, le he metido tajo a la rotala, a un poquito al Pogostemon erectus, y vamos a ver cómo va creciendo. Lo podé hace 3 días y bueno, ya parece que en los tallos que he cortado de momento no está brotando nada, ya veremos cómo brota y si decide brotar algo. Por lo demás sigue enchufado el megafiltro, el ultrafiltro, el hiperfiltro. Os dejo por aquí un enlace de este filtro que es una pasada. Me preguntaba alguien cómo configurar este Eheim. Es muy sencillito, solo tienes que activar el wifi, hacer que esta lucecita se ponga azul y buscar la red, conectarte a la red y acceder a través del enlace que os puse en aquel vídeo. Por lo demás, muy facilito. Parejita, me creía que la hembra se me había muerto de la parejita de apistogramas cacatuoides, y menos, o sea, cacatuoides, no, perdón, Agassizi, y la verdad es que no se ha muerto, pero es que mirad cómo está el macho. Ya han pasado la timidez inicial de este acuario, ahora mismo ya flipan la coloración que tienen los bichos. Cuando tienen los peces en sus parámetros, es increíble cómo están. De hecho, me comentaba alguien en YouTube, que ese comentario lo he borrado. No lo he borrado, le he comentado. Me comentaba alguien, porque comenté en el último vídeo la arena y las corioras. Dije, esta arena a las corioras les encanta porque es muy parecida a la que tienen sus hábitats naturales, terrenos fondos muy arenosos de los ríos y demás, remansos calmados.
A las corredoras les encanta. Y me dice uno, madre mía, si las corredoras esas no han visto un río en su vida. Pero hijo mío, y tú... En fin, le he contestado amablemente. A veces me cuesta, chicos. Vale, más cositas. Este acuario, igual, se mantiene a unos 26 grados y medio. Y las carinas siguen a tope a 26 grados y medio. Está lleno. Mirad qué poda le tuve que hacer a la blisa japónica. En serio, tengo que quitar esta planta. Es invasiva que te cagas. Creo que si no veo ninguna en peces, que voy el sábado 24, si no me equivoco, cuando vuelva de viaje, me voy a pasar por allá por una cosita que ya veréis en el canal. Si no veo ninguna planta que me convenza para un macizo, voy a extender con Rotala Bonsai, Mania SP Bonsai, por toda esta zona y ya está, no me quiero complicar mucho más. Por lo demás, ya le estamos volviendo a coger el tono a esta... ¡Se me ha olvidado! A esta Rotala Balichi. Y las demás rotalas igual, le he metido una poda gorda, por eso no veis color ahora mismo. Pero bueno, los macizos hay que trabajárselos así, con calma, con paciencia, que al final llega. El proyectito pequeñito que ya veis cómo van tirando las plantitas en apenas 2 semanas, tiene demasiada luz, me está generando, porque me pasé abonado algo igual de alga filamentosa que ya llevaban las plantitas. Voy a meter alguna gambita, aunque sean pequeñitas, y ya está, que vayan comiendo esas algas. Quizás una japónica, aunque la japónica me va a saltar seguro, entonces descartado. Alguna neocaridina que vaya comiendo ese exceso de algas. Se está poniendo un poco feo el Monte Carlo, pero bueno, hay que enseñarlo. Esto lo meto yo en vereda en cuanto llegue del viaje, chicos. Esto no lo dejamos abandonado. Ya veréis, y nada, Rantanplan que aprueba todo esto. Y yo me estoy cociendo de calor, así que, si me permitís, me voy a ir despidiendo porque tengo que grabar muchos vídeos y hacer muchas cosas aquí en la Firroom. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer, gente? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y muy pronto activaremos la comunidad de miembros del canal. Nada más, adiós, sed felices y hasta un nuevo vídeo.